Hola, un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy día quiero compartir con ustedes experiencias de institucionalización de enfoque de género. Particularmente me quisiera centrar en el caso de las instituciones de educación superior y comentarles cómo se ha documentado este proceso y también cómo lo viví un poco desde dentro de las mismas instituciones en mi calidad de académica. Muy importante en Chile, probablemente una de las más importantes movilizaciones feministas de los últimos años, y que fue principalmente agenciada por estudiantes de instituciones de educación superior, por estudiantes universitarias, pero también fueron acompañadas en ese proceso por académicas, por funcionarias, y también se fueron sumando mujeres estudiantes de instituciones de educación superior. Salió harto en los medios de prensa, dio un poco la vuelta al mundo, y en esta movilización lo que se ponía en evidencia era la inexistencia de procedimientos institucionales al interior de las universidades, particularmente, o de otras instituciones, para abordar la violencia de género. Se acusaba la persistencia de situaciones de acoso sexual hacia las estudiantes, particularmente, también hacia las académicas, y básicamente se acusaba el hecho de que las instituciones de educación superior de alguna manera permanecían indiferentes frente a estas situaciones, y en casos más extremos también se les acusaba de complicidad o de encubrimiento de aquellas situaciones, dado que no existían mecanismos o procedimientos institucionales que abordaran las situaciones que se estaban denunciando. Como uno de los efectos de esta movilización, las instituciones de educación superior en Chile, y cabe mencionar, digamos, que esta fue una movilización que partió en el sur de Chile, en una universidad del sur, y que se fue expandiendo al resto del país, contrariamente a lo que suele ocurrir habitualmente, cierto que las movilizaciones se inician en Santiago, en la capital, y de ahí se expanden hacia el resto del país. Esto fue un poco distinto. Entonces, a partir de esta movilización, las instituciones de educación superior se comprometieron en distintas líneas, ¿no? Y en distintos sentidos para ir dando respuesta a las demandas que planteaban las estudiantes, las académicas y las funcionarias. Es verdad que algunas universidades ya venían desarrollando acciones, ya tenían alguna institucionalidad instalada, como es el caso de la Universidad de Chile y algunas otras, pero no había un abordaje sistemático y generalizado de las situaciones de acoso sexual o de violencia de género. Entonces, lo que provocó esta movilización fue que las universidades se alinearan, las instituciones de educación se alinearan en torno a la necesidad de abordar las demandas de las estudiantes. Si bien es cierto, la movilización se articuló prioritariamente a partir, digamos, de las cuestiones de acoso sexual que eh, acusaban las estudiantes, denunciaban las estudiantes como situaciones que efectivamente ocurrían al interior de las universidades. Sin embargo, a lo largo de la movilización fueron apareciendo también otras demandas que son interesantes y que han formado parte de la agenda de género de las instituciones de educación superior, como por ejemplo una educación no sexista o una pedagogía feminista o con perspectiva de género. Entonces, si bien lo que se puede señalar es que las acciones y las respuestas de las universidades o de las instituciones de educación superior fueron muy disímiles, porque no había nada que exigiera un estándar similar para todas, sino que las universidades fueron dando respuesta en función de lo que consideraban que era más adecuado, de los recursos que tenían, de las posibilidades que tenían a la mano. Las principales acciones más sistemáticas que se fueron planteando en las universidades fueron las siguientes. Por una parte, los protocolos de actuación frente al acoso sexual y a la violencia de género le llamaron de distintas formas, no hay un protocolo único, cada institución desarrolló su propio instrumento, ¿cierto? Pero lo prioritario era
desarrollar procedimientos que fueran transparentes y que permitieran normar, ¿cierto?, las formas de abordar el acoso sexual y la violencia de género al interior de las universidades, en términos de cómo se hace una denuncia, dónde se hace una denuncia, cómo se investiga, cuáles son las posibles sanciones, etc. Todo esto tenía también que estar en línea con la reglamentación interna de las instituciones. En segundo término, se trabajó fuertemente en el diagnóstico, en los diagnósticos institucionales de género al interior de las universidades, y esto significa revisar las distintas brechas y las distintas inequidades que existen y que persisten al interior de las instituciones de educación superior y que están, por un lado, asociadas a las cuestiones del acoso sexual y de la violencia de género, pero por otro lado, a otras manifestaciones de violencia simbólica, podríamos decir, como por ejemplo el acceso de las mujeres a la toma de decisiones, las áreas donde prioritariamente están hombres y mujeres, las brechas en la productividad científica de hombres y mujeres, las brechas salariales, etcétera. Es decir, todo aquello que hemos estado viendo que tiene que ver con las disparidades de género o las asimetrías de género al interior de las organizaciones y que, por cierto, las universidades no están exentas de aquello. Tercera línea de trabajo de las instituciones de educación superior fueron las políticas de género. Esto también fue muy diverso, no todas las universidades se plantearon desde el comienzo políticas de género, algunas sí, otras no. De la misma manera, no todas las políticas de género fueron iguales, sino que fueron marcando prioridades distintas. Sin embargo, el objetivo común era precisamente abordar las cuestiones de género y tratar de, en lo posible, disminuir las brechas y en un futuro erradicar cualquier existencia de desigualdades de género. Y un cuarto punto que podríamos señalar, que fue que también buena parte de las universidades crearon unidades especializadas que abordaron estas temáticas. Esto también fue distinto según las realidades de las universidades, según los recursos, según los compromisos institucionales también. En algunas universidades se crearon directamente direcciones de género, en otras se crearon oficinas u otras unidades dependientes, digamos, de en algunos casos de las rectorías, de las prorrectorías, de vicerrectorías, en fin. Esto dio lugar a una institucionalidad, pero que hay que tener presente que fue diferenciada y sigue siendo diferenciada en las universidades. Sin embargo, al día de hoy, digamos, la mayor parte de las universidades cuenta con direcciones de género que tienen una dependencia institucional, digamos, generalmente de la rectoría o de la prorrectoría, que da también un sustento importante en las acciones que se puedan desarrollar en materia de género. Pero no quedó ahí, o no quedaron ahí los efectos, las consecuencias de esta movilización, sino que se fue avanzando hacia una ley. Y este es un punto muy importante porque en el año 2021, y producto en buena parte de lo que ocurrió en ese mes de mayo del 2018 y del trabajo que siguieron desarrollando algunas académicas, algunas estudiantes, se llegó como resultado a que el año 2021 se promulgara la ley 21.369, que es la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Esto ya es distinto porque, si bien es cierto, la mayor parte de las universidades ya venía trabajando en esta materia, había acciones o intervenciones muy diferenciadas y con la ley se impone de alguna manera un estándar respecto de los pisos mínimos que las universidades debían cumplir para poder abordar adecuadamente los temas de violencia, de discriminación de género y de acoso sexual. Como ven ustedes, es bastante amplio el concepto de la ley porque no es solamente acoso sexual y no es solamente violencia de género, sino que es también discriminación de género y por lo tanto todas las manifestaciones que puedan integrarse en ese concepto. La ley reconoce el derecho de las personas a desempeñarse en espacios libres de violencia de género como principio fundamental y en este sentido las obligaciones que establece la ley a las instituciones de educación superior son básicamente tres, ¿no? Las podríamos agrupar en tres. La ley es más amplia, pero podríamos agruparla en tres. Primero, que todas las instituciones de educación superior
debían contar con políticas integrales que abordan el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Eso significaba que la mayor parte de las universidades que hasta ese minuto, o de las instituciones de educación superior que hasta ese minuto no disponía de políticas integrales, se vieron obligadas por la ley a formularlas. En segundo término, las universidades tenían que desarrollar todo tipo de estrategias y de medidas para proteger a las víctimas, pero también para reparar a las víctimas. Es decir, no solamente una situación de proteger y de sancionar, de proteger a las víctimas, de sancionar los actos de violencia, de acoso sexual o discriminación de género, sino que también deben generar medidas que permitan la reparación de las víctimas, entendiendo las graves consecuencias que los hechos de violencia de género pueden tener sobre las personas. Y en tercer lugar, todo esto se tenía que reflejar en dos modelos: un modelo de prevención del acoso sexual, de la violencia y la discriminación de género, y un modelo de investigación, de sanción y de reparación. Todo esto es fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior, y se establece también en la ley que en el caso de que las universidades no cumplan con estos mínimos exigidos, se ve en riesgo el proceso de acreditación institucional. Y esto supone un problema importante para las universidades. Por lo tanto, todas debieron cumplir en el plazo de un año, es decir, de septiembre del año 2021 a septiembre del año 2022, debían cumplir con todas estas exigencias. Entonces, este es un ejemplo concreto de cómo nosotros podemos ver que a partir de una movilización, de una situación social que fue importante, generalizado y masivo en Chile, se avanzó hacia políticas institucionales que logran o que favorecen la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase próximamente.